una mesa que lleva por título Crear para aprender, diseñando juntos materiales que inspiran. Es una conversación que vamos a mantener relativa al diagnóstico que desde la Universidad se ha hecho sobre el absentismo escolar en la barriada del Guadalquivir y cómo se está interviniendo mediante situaciones didácticas basadas en el patrimonio. Para ello, invitamos a subir aquí a nuestro pequeño ambigú a la profesora Belén Quintero Ordóñez, de la Universidad de Córdoba, a Carmen Acosta Llamas, maestra de la Institución Educativa Lauda Internacional, y a Maribí Pérez Ruiz, representante de la SAMPA en el Consejo de Distrito Sur. Gracias. Uy, qué raro. La Universidad de Córdoba lleva tres cursos académicos. Llevamos ya con datos de 2 cursos académicos diagnosticando el absentismo escolar, la situación del absentismo escolar que se está produciendo en la barriada del Guadalquivir en algunos de los centros participantes. Hay una serie de datos. Esos datos han servido para que una persona de las que estáis en la mesa diseñe una serie de propuestas didácticas y este año también se están evaluando. Esta pregunta va a ir dirigida a la profesora Belén Quintero como miembro del equipo de investigación de la UCO que ha llevado a cabo el diagnóstico. Entonces sí que me gustaría que informases al público de cuáles son realmente las principales causas del absentismo escolar que desde la UCO se han detectado a partir de este diagnóstico desarrollado en estos 2 últimos años. Es decir, qué causas provocan el absentismo desde la evidencia empírica. Vale. Pues en nuestro caso la evidencia empírica nos ha llevado a identificar que no podemos hablar de una única causa, sino que tenemos que hablar de varios factores y principalmente relacionados con factores familiares, institucionales y sociales. Es cierto que todo lo que os voy a contar ahora de manera muy rápida lo podéis ver un poco más visual. No sé si habéis visto cuando habéis entrado a la jornada o si salís, los carteles que tenemos, los pósteres que tenemos a la salida, que ponen de manifiesto visualmente pues, un poco todo lo que vamos a contar, en este caso tanto con el diagnóstico como lo que está sucediendo con la propuesta didáctica que después nos contará la compañera. Si hablamos de esos factores, pues que serían familiares, institucionales y sociales, nos podemos centrar esencialmente en que van a ser principalmente externos al centro educativo, porque el centro educativo está haciendo todo lo que tiene a su disposición, más todo lo que las entidades sociales colaboran con ellos, etcétera, y la institución permite y les da posibilidades, y sobre todo esa parte familiar, ¿no?, y socioeconómica, que son las principales que nos van a identificar cuáles son las dificultades que nos encontramos. Principalmente nos encontramos con la situación de desempleo o situación precaria laboral que se encuentran las familias que están en esta situación de absentismo. Eso por un lado. También nos encontramos que en esta situación precaria laboral vamos a tener un amplio aspecto relacionado con la baja cualificación, que va a estar muy relacionado con lo que estábamos comentando con la primera mesa, ¿no?, del tener ese tipo de oficio que esté profesionalizado, etcétera. También nos encontramos con un aspecto que cuando hemos estado realizando el diagnóstico y los compañeros y los voluntarios de CUCO lo ven a diario y los profesores lo viven a diario, los profesores de los 2 centros, en este caso de Gloria Fuerte y Jerónimo López de Cabrera, la poca implicación familiar que nos encontramos. Tenemos AMPAs que están funcionando con poquitas madres, principalmente son madres, pero sí que es cierto que necesitamos más implicación familiar. Y a modo de anécdota, pues para situar un poco los datos, las propias familias de las AMPAs que han participado en el diagnóstico decían que realmente las familias que estaban en situación de absentismo eran las que no acudían al AMPA, que las que estaban en el AMPA son las que están implicadas, las que quieren trabajar y en beneficio de que sus hijos acudan, etcétera, pero las que realmente estaban en situación de absentismo no estaban presentes en ese momento. Eso por ese lado, ¿no? También nos encontramos que si tenemos hermanos o hermanas que están en situación de absentismo, eso va a perpetuar esa situación de absentismo. Y además, si los progenitores, padre o madre, también han sido absentistas en su época estudiantil, eso está afectando también ese proceso de absentismo. Las familias, por ejemplo, también aluden a que estos factores familiares también se encuentran con la dificultad en poner a disposición rutinas horarias que faciliten el acceso al centro educativo, porque a lo mejor pues, tenemos unos ritmos horarios pues, que son difíciles de acompasar con el centro educativo.
para contar otra anécdota de los datos que hemos sacado del diagnóstico, eran muy graciosos algunos niños cuando decían, o las propias familias ponían de manifiesto, que sus hijos les decían que preferían que la escuela empezara a las 11 de la mañana porque a las 9 era muy temprano, que para ellos no les daba tiempo a llegar, que eso era muy tarde, porque se habían acostado a las 1 de la mañana y entonces a las 9 eso era demasiado madrugada. Entonces, como anécdota de realmente esa rutina familiar no está ayudando porque no hay podría decir una norma, ¿no?, entre comillas, de tenemos que acostarnos pronto porque tenemos que levantarnos pronto para ir al centro educativo. También el tema por la alta prevalencia de absentismo en el barrio, señalaban algunas familias, decir, si en el barrio tenemos esa situación de absentismo y lo veo habitual, pues entonces lo voy a tomar como una tónica general, ¿no? Y también los conflictos matutinos que muchas veces tienen las familias con sus hijos para acudir al centro educativo. Si constantemente me estoy peleando con mi hijo para ir al centro educativo, pues ya llega un momento que gana la batalla mi hijo diciendo, pues, o sea, no vaya. Yo como adulto te digo, pues no vaya, mira, paso de pelearme contigo hoy, ¿no? Como dirían en la generación en la que nos movemos, ¿no? Yo como soy madre, pues en algún momento cede y dice, se acabó. Pues en este caso las familias advierten que muchas veces están tan cansadas de estar luchando con esa situación de tienes que ir al centro, que al final acabo diciendo, pues mira, pues no vaya. Y soy yo como familia la que estoy incrementando eso. Eso como principal causa, sin ir un poco más porque a raíz de estos para datos, a raíz de esta información que nos has contado, Belén, y de los pósteres que están puestos en la entrada del salón de actos, me gustaría oír tu voz y la voz de Maribí también. ¿Se puede hablar de estos datos dan un perfil de alumnado absentista? Y desde las AMPAs, ¿se ha definido o habéis identificado algún perfil de alumnado absentista en los centros del barrio en el que vivís? Pues lo que ha comentado la compañera, ¿no? Es verdad que cuando las familias que solemos participar en las AMPAs, pues no somos el perfil de absentismo al que nos estamos refiriendo. Entonces, pero sí es verdad que reconozco pues los perfiles que ella ha dicho aquí, lo cual no quiere decir que desde la AMPA, de todos los centros escolares del distrito, estemos trabajando las familias para que esto pueda resolverse, porque todo lo que se pueda resolver en la comunidad va a repercutir en el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es. Voy. Perdón. No era por saber si desde Sí. el diagnóstico que se ha hecho se ha identificado el perfil de un alumno absentista, pero desde la evidencia científica. Se han identificado como 5 aspectos principales, ¿no?, en este aspecto. Primero, y lo hemos comentado un poco antes, como nos salía de las causas del absentismo, el origen familiar de bajo nivel educativo y laboral, es decir, padres, madres, tutores que no les finalizan su escolaridad obligatoria, que tienen empleos de baja calificación o que se encuentran en situación de desempleo. Ese sería como una de las principales de ese perfil, ¿no?, en el primer escalón de ese perfil. El otro sería el entorno familiar poco vinculado al centro educativo. Es decir, lo que estaba comentando en este caso Maribí con el tema de la escasa participación. En la reunión que tuvimos previa para este conversatorio, pues Maribí ponía de manifiesto que todas las personas que están en el AMPA principalmente son madres. Que los padres hay veces que también están visibles cuando están, pero no son las que acuden al AMPA a participar y a implicarse de manera incisiva. También el tema de los antecedentes familiares, ¿no?, de absentismo, pues ya sea de alta frecuencia de hermanos, que también presentaron comportamientos absentistas, entonces eso va a hacer que esas familias directamente puedan estar en esa situación de absentismo. También la pertenencia a grupos vulnerables. En este caso, en el diagnóstico que nosotros hemos identificado a la población, en este caso, de etnia gitana y, sobre todo, a la población migrante que no tiene recursos de apoyo, ¿no?, concretamente. Y también las dificultades que nos encontramos o que se encuentran, en este caso, las familias para adaptarse a la motivación y adaptarse al horario y al ritmo escolar que deriva el estar matriculado y el estar llevando una escolarización, ¿no?, en pleno rendimiento. Nos llama mucho la atención, y lo comentamos cuando presentamos los resultados, que los niños alegan que el día de la semana que más dificultad les cuesta ir al centro educativo es los viernes.
¿no? Y nos llama poderosamente la atención porque es el día que ya están muy cansados de estar acudiendo al centro educativo, ¿no? Si nos ponemos nosotros como adultos y no solo lo dejamos a los niños y las niñas, ¿qué nos pasa a nosotros cuando ya llega el viernes y ha sido una semana que a lo mejor ha sido una semana con mucho trabajo, con mucho estrés laboral, etcétera? Pues si nosotros lo acuciamos y vemos que a nosotros nos cuesta trabajo, pues a ellos les pasa exactamente lo mismo. El viernes es como el día de, no lo veo como el día que está más cerca al fin de semana, sino que es el último día de la semana que tengo que llegar al colegio. Y hoy también tengo que ir, ¿no? Entonces ese sería el perfil que nosotros hemos identificado, ¿no? Y un poco lo que estaba poniendo Mariby de manifiesto con su AMPA. Carmen, a partir de esta información, de este informe de diagnóstico que se hizo y que se está haciendo, pues se te encargó llevar a cabo una labor muy concreta que era diseñar una serie de materiales didácticos, unas situaciones de aprendizaje que permitiesen la reducción de ese absentismo escolar utilizando como eje vehicular el patrimonio. Ajá. Sí que quizá fuese interesante que nos dijeses al grupo que estamos aquí reunido cómo se han construido esos materiales, qué proceso has seguido tú con el equipo educativo de CUCO para construir esos materiales didácticos que ya se están implementando en los centros educativos participantes en la barriada del Guadalquivir. Muy bien, pues bueno, lo que ha sido el proceso, la base, es muy sencilla. Digamos que seguimos 3 pasos. El primero era, por supuesto, tener de base pues, el diagnóstico que habían hecho de la Universidad de Córdoba. Teniendo ese punto de partida, pues empezamos a diseñar materiales pues, que estuvieran un poco adaptados, que conectaran con la realidad de esos alumnos, con sus intereses, con su entorno más cercano. El siguiente paso fue fundamental tener al patrimonio como eje vertebrador de todo, el que le da sentido, no es algo aislado, sino el que le da sentido a todo este proceso de enseñanza. La idea era acercar el patrimonio a los niños de una forma vivencial, de una forma pues, vivencial, ¿no? que le hiciera a ellos ver que lo que aprenden tiene sentido. Y ya teniendo esas bases de diagnóstico con el patrimonio, ya lo siguiente era pues, diseñar los materiales con una participación que fueran activas, una participación activa, que sean motivadores, para que los niños, eso, para intentar evitar un poco el asentismo, que quisieran que les diera esa curiosidad por ir al colegio, para ver qué van a encontrar, qué van a descubrir, al ser algo novedoso. Pues bueno, la idea era eso, que tuvieran como un incentivo del por qué querer ir al colegio, para ver cada vez qué se van a encontrar. El eje vehicular de estas situaciones de aprendizaje es el patrimonio. Sí que nos gustaría saber qué concepto de patrimonio es el que forma parte de estas situaciones de aprendizaje. ¿Solamente patrimonio histórico, patrimonio cultural, el barrio como patrimonio, la familia como patrimonio? ¿Qué concepto de patrimonio habéis incorporado en estas actividades? Bueno, el patrimonio que hemos incorporado es el patrimonio en el más amplio sentido de la palabra. Trabajamos todo tipo de patrimonio, el histórico, el natural, el social, el inmaterial. Trabajamos todo, desde lo más cercano hasta quizás lo que más se aleja de su entorno. El patrimonio, en este sentido que hemos visto, es el hilo conductor de todas las situaciones de aprendizaje desde primero hasta sexto. Son los que, como he dicho antes, le dan sentido a todo este proyecto que estamos haciendo, porque es verdad que muchas veces, sobre todo con los niños, cuando hablamos de patrimonio, lo vemos como algo muy lejano. Lo vemos como para personas mayores, personas expertas. Lo primero que pensamos que hay en un monumento, en un museo, y lo que intentamos es ver desde pequeños, en toda la primaria, que el patrimonio es algo que nos pertenece, que es algo nuestro, que podemos cuidar, que debemos valorar. Y es un poco acercarlo a todo ese concepto de patrimonio que ellos no entienden. Cada situación de aprendizaje tiene una mirada distinta al patrimonio. Por ejemplo, si empezamos con los más chiquitos de primero, ¿qué hemos hecho? Pues como son tan pequeños, pues empezar con el patrimonio más cercano que ellos tienen, como es su hogar, su familia. Es un poco que ellos vean que el patrimonio no es algo lejano, sino que son todas esas pequeñas cosas que nos dicen lo que somos o quiénes somos, ¿no? Es lo que crea nuestra historia. Luego ya a partir de primero, pues damos un paso más y ya nos metemos pues, en el barrio, en las tradiciones, en la escuela. Vamos un poquito desde lo más cercano y nos vamos alejando a lo histórico, lo cultural, el natural. Y van viendo un poquito todo lo que es el patrimonio que nos rodea. Y ya acabaríamos, por ejemplo, con sexto de primaria, que ya que tenemos, por ejemplo, ya que han visto durante los otros 5 años todo el tema de patrimonio, pues con sexto de primaria lo que intentamos ya con las situaciones de aprendizaje es que conecten patrimonio pues con
con su futuro, con su compromiso social. De ahí que empiecen ellos a reflexionar. Tratamos, por ejemplo, en sexto todo el tema de los oficios, que estamos hablando de los oficios tradicionales, de las vocaciones tempranas, que ellos vean como una posibilidad de poner su futuro, ¿no? de que puedan un poquito reflejar su futuro en todo lo que están viendo de patrimonio. En realidad, bueno, sería eso, todas las situaciones lo que intentamos es que ellos valoren, que le den valor a todo lo que tienen. Claro. Hay maestros, maestras en la sala, gente que está estudiando magisterio en la sala, titulaciones de educación. ¿Nos podrías, va directamente a ti, Carmen, la pregunta, ¿nos puedes explicar qué metodologías didácticas y qué tipo de actividades son las que configuran estas situaciones de aprendizaje? Porque puede ser muy interesante para la gente que nos escucha en la sala. Muy bien, pues todas las situaciones de aprendizaje lo que estamos es con un aprendizaje activo. No son meras clases explicativas en ningún caso, son todos retos para superar, son talleres, son misiones. De hecho, cada situación de aprendizaje tiene un texto, que es como una historia, una narrativa, que los mete en la situación como para motivarlos. Es como un poco también el sentido de todo esto es ¿por qué vamos a trabajar esto? Estáis metidos dentro, formáis parte de esta situación de aprendizaje, lo hacemos como un poco protagonistas. Es como el aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Con su reto, en el que son sobre todo la base y sobre todo el aprendizaje cooperativo. Con estas edades, todo lo que se trabaja en equipo, todo lo que trabajan de forma cooperativa, luego tiene un aprendizaje mucho más significativo. También en todas las situaciones de aprendizaje hacemos una propuesta de aprendizaje de servicio, ¿vale? Siempre tiene una acción concreta que beneficia a su comunidad, porque si vemos todas, aunque sean en la final, en la de cierre, pues cada vez que ellos exponen alguna actividad, involucran al ayuntamiento o van a un programa de radio como uno de ellos o simplemente invitan a familiares. Todas esas acciones que ellos hacen tienen un impacto real. Ellos ven que tienen un impacto real y por lo tanto se puede hablar de aprendizaje de servicio, que es tan importante. Es lo que hablamos, ellos siempre tienen, cuando ven algo tan novedoso como esto, tienen que ver que ellos forman parte de ese proyecto, que ellos pueden ayudar y que pueden estar más involucrados de esa forma, más motivados. Las actividades pues son desde actividades manipulativas, sensoriales, hay talleres, hay resolución de retos, hay gincanas, hay juegos cooperativos, en fin, hay todo tipo de actividades mucho más lúdicas, con mucho movimiento, para que se motiven y las quieran mucho, mucho mejor. Yo creo que en resumen, con todo este tipo de metodología, de actividades de patrimonio, yo creo que en el fondo con este proyecto lo que queremos es que los niños aprendan a ver el mundo de otra manera, que muchas veces están muy ciegos, no ven lo que hay a su alrededor, y yo creo que tienen que aprender a emocionarse un poco con lo que les rodea, a darle valor a todo lo que tenemos, a ese legado que hemos recibido y que muchas veces ni lo saben, que por eso quizás todo este proyecto, y pues que valoren ese legado y que los hagamos ayudarlos a soñar con un futuro que ellos puedan construir. El equipo de trabajo de la UCO ya está evaluando la implementación de esas situaciones de aprendizaje. Este curso 24-25 ya se han implementado las situaciones de aprendizaje en educación primaria, en algunos cursos. Y nos gustaría, Belén, o que nos comentases, Belén, qué herramientas se han diseñado para evaluar el impacto de estas actuaciones y si ya se dispone de algunos resultados en estos trimestres en los que se iba implementando la propuesta didáctica. Pues bueno, sí tenemos resultados, tenemos del primer y el tercer trimestre, primero, segundo y tercer trimestre, y las herramientas que hemos utilizado pues ha sido un cuestionario dirigido, en este caso al profesorado, un diario de campo que han seguido cada uno de los componentes de CUCO que acudían a implementar la propuesta didáctica en cada uno de los centros, y después se ha trabajado con el profesorado, además, y con el alumnado
el nivel de desempeño de cada una de las competencias que tiene que seguir cada una de las situaciones de aprendizaje que se han trabajado y también una autoevaluación propia del alumnado para que valorase qué le ha parecido el proyecto, qué le ha parecido cada una de las sesiones que han trabajado, etcétera. Entonces, recogiendo todo eso, todo lo que nos dice el profesorado, todo lo que nos dice el alumnado, más las personas que han estado presentes día a día en la ejecución de cada una de las actividades, pues valoran positivamente el trabajo y era en relación a lo que estaba diciendo Carmen. Palabras que ponen de manifiesto es la colaboración, el respeto, el cuidado por el material, la motivación, el compañerismo, todos esos aspectos, el entusiasmo por trabajar todas esas situaciones de aprendizaje y esas actividades que les sacaban un poco de la rutina, a lo mejor diaria, que lleva el hecho de estar en el centro educativo, ¿no? Sí que es cierto que como todo tiene puntos fuertes y puntos débiles, pues hablaban de puntos fuertes, pues la motivación, la empatía, el trabajar actividades lúdicas, etcétera. Y como puntos débiles, pues, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos una propuesta nueva? El tiempo. Que como aquí nos está pasando, que tenemos el tiempo que nos va cuadrando estupendamente, cuando estamos trabajando en una situación de aprendizaje, pues el tiempo o nos come o no llegamos. Es decir, o nos quedamos muy cortos o nos quedamos muy largos porque si tenemos a lo mejor 3 partes que tenemos que hacer en la actividad, pues a lo mejor solo me ha dado tiempo a una porque hoy el alumnado está tan sumamente implicado que no me ha dado tiempo a seguir con la siguiente, ¿no? Y sobre todo también uno de los puntos débiles que se argumentaba era el hecho de tener siempre que diera tiempo siempre a dar una actividad de cierre cuando se termine esa sesión o ese día de trabajo o esa hora de trabajo para poner un poco el resumen de lo que hemos trabajado en el día de hoy para después poder continuarlo al día siguiente, ¿no? Y, lógicamente, pues como estamos hablando de alumnado asentista, pues que muchas veces la implicación del alumnado pues, era un poco desigual dependiendo de los días, de las semanas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo que he estado revisando, que soy la persona del equipo de investigación, que he estado revisando los diarios de campo recogidos de cada una de las actividades, pues traigo en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, de ejemplo, pues que el día de feria, o sea, la semana que teníamos de feria, pues el alumnado pues, no estaba en el centro, porque estábamos de feria. Da igual. Aquí en la universidad pasa exactamente lo mismo, vamos, que no me sorprende. O sea, ¿no? Para la muestra un botón, ¿no? Entonces, no me resulta curioso, pero sí que es de importante tener en cuenta pues, para que lo revisemos para las siguientes, ¿no? Por ejemplo, ya Carmen está apostando el que ya hay talleres de rayos, etcétera, porque, claro, tuvimos un primer trimestre que nos puso en funcionamiento qué cosas teníamos que cambiar y todo eso se cambió para modificar el segundo y el tercer trimestre, ¿no? Entonces, claro, del primero al segundo trimestre nos decían, oye, pues podíamos tener talleres de radio, podíamos tener actividades más manipulativas porque el alumnado necesita moverse y necesita manejar, como Carmen ha dicho en la primera mesa, el utilizar las manos para sentirme que realmente me estoy implicando. Entonces, eso también ha puesto de manifiesto que la propuesta está viva como una propuesta didáctica que es y que se tiene que ir adaptando a las necesidades, a los cambios que vamos a ir encontrando conforme se va poniendo en funcionamiento. Mariví, eres una voz acreditada en esta mesa, acreditada porque eres madre del barrio. Te voy a hacer 2 preguntas, primero una, luego la otra, ¿de acuerdo? Sobre todo para que nos expliques al público qué es realmente un consejo de distrito, qué es esto un consejo de distrito y qué funciones tiene en relación con la educación de la infancia y la juventud de los barrios de Córdoba. Bueno, pues en primer lugar decir que los consejos de distrito son organismos permanentes que todos los distritos tienen en nuestra ciudad. O sea, cada distrito tiene pues unos representantes vecinales, de entidades y de AMPAs, por ejemplo, en los que todos y todas podemos participar. De hecho, se hacen elecciones, las personas nos postulamos y de ahí pues nos votan. En este caso, por ejemplo, yo tuve la suerte de ser elegida por la AMPA del distrito, que también tengo que decir aquí que por suerte en nuestro distrito tenemos unas redes que apoyan todos estos movimientos y yo pues tengo la suerte de estar respaldada por la red de AMPA. ¿Cómo funcionan estos consejos de distrito? Pues en el caso de las AMPAs nuestras nos reunimos
la red de AMPAs y hacemos sugerencias, planteamos pues, problemas, inquietudes que tenemos y las trasladamos al Consejo de Distrito, que se reúne pues, normalmente mensualmente, y desde ahí pues, trasladamos nuestras inquietudes hasta el Ayuntamiento, que a través de debates, a través de informes, y el Ayuntamiento pues, luego nos suele dar respuesta o en algunos casos pues, no nos la da. Es importante también decir que es una forma de tener incidencia política desde lo común, desde la comunidad. Así que yo creo que es muy importante que todos y todas seamos conscientes de que tenemos ese organismo en el que podemos participar. Claro, has hablado de que debatís, de que proponéis ideas, reivindicáis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas principales reivindicaciones que desde las AMPAs del Distrito Sur le trasladáis al Ayuntamiento de Córdoba, sobre todo en las que están más relacionadas con el absentismo escolar? Sí, bueno, en realidad, digamos que el Ayuntamiento tiene poca mano en temas de educación, ¿no? Bueno, sí tiene una delegación de educación, pero la educación, al fin y al cabo, pues es una materia que trata la Junta de Andalucía. Desde la red de AMPA lo que vemos es que un entorno en el que los niños y niñas se sienten seguros a la hora de tener un ocio, que tengan también unas instalaciones deportivas dignas, unos espacios seguros y que puedan participar pues, como ciudadanos y ciudadanas, pues al final repercute en que tengan una identidad y tengan esa conciencia de patrimonio del que estamos hablando hoy. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer propuestas pues, de infraestructura, de actividades extraescolares, de un ocio alternativo al que normalmente, pues, que también es patrimonial y lo vemos mucho en el barrio, ¿no? Pero pues, por tener otra alternativa de ese tipo de cosas en nuestro distrito. Hubo algo que nos comentaste, tuvimos una reunión hace unos días, un poco para conocernos, ponernos cara. Y a mí me llamó la atención algo que nos comentaste al final de nuestra pequeña entrevista y decías que había fuga de cerebros infantil en el barrio. Sí. ¿Qué es esa fuga de cerebros infantil y por qué ocurre esta fuga de cerebros infantil? Bueno, ¿Qué es yo la identifico, esto es una cosa mía de que yo la pienso, ¿no? Pero yo veo que hay dos tipos, ¿no? Una es las familias que viven en nuestro barrio, sobre todo en la zona del Guadalquivir, pero no hacen vida en el barrio, en ninguno de los sentidos, porque no participan, no van al parque con los demás niños y niñas, no compran en el barrio, es que llegan, entran en la cochera y hacen su vida a lo mejor en el patio, pero no participan de nada del entorno, ¿no? Entonces, por ahí, pues perdemos, pues tenemos una fuga de cerebro tanto de las familias como de los niños y niñas. Y por otro lado, pues también en los niños asentistas, pues los perdemos en cierto modo, pero ya estamos aquí para recuperarlos, ¿no? Este proyecto, pues de lo que trata es de que las familias pues podamos tirar de las otras familias también, pues para que eso no se nos pierda, porque además también tienen mucho patrimonio en ellos y en ellas, o sea, es que pues tienen mucho que aportar y entonces sería muy bonito y sería muy importante el que pudiéramos pues establecer, conseguir que formen parte de nuestras redes. Así que... Quiero lanzaros una pregunta a las tres. Las tres vivís en un barrio, barrios diferentes, supongo, tampoco quiero ahondar, tampoco quiero saber mucho dónde vivís, pero bueno, más o menos lo sé más o menos dónde vivís. Y sí que, ¿qué valor como miembros del barrio le dais vosotras al barrio en el que vivís como elemento generador de identidad individual y colectiva? ¿Qué valor le dais al barrio como eje patrimonial que genera identidad ciudadana? Bueno, yo personalmente considero que un barrio no es solamente un espacio para vivir, sino que desde el barrio pues, construimos identidad, tanto personal como identidad colectiva, y que es muy importante que no perdamos la imagen que muchas veces, ahora por ejemplo, salió un documental hace relativamente poco tiempo que se llamaba Ellas en la ciudad, no sé si lo habéis visto, pero lo recomiendo, que hablaba sobre cómo las mujeres en los años 80
llevaron a cabo una revolución, entre comillas, pues reivindicando espacios, pidiendo pues desde el polideportivo, la piscina. O sea, eso está ahí, eso es patrimonio. De esas mujeres tenemos en el barrio y las hemos tenido y las tenemos actualmente. Bueno, y también habrá hombres. De hecho, comenté también en esa entrevista la escuela infantil pública que tenemos en el barrio del Guadalquivir, que se llama Jesús Ledesma, por un vecino del distrito. Bueno, era una reivindicación de la asociación vecinal, pero al final era el nombre de la persona de esa asociación que tuvo más, digamos, constancia en solicitar ese servicio para el distrito. Entonces, yo creo que es muy importante que desde el barrio sigamos construyendo, desde las asociaciones vecinales, desde las entidades que colaboran en los barrios, que nosotros tenemos la suerte de tener muchísimas entidades y tener un personal educativo que está volcado con la educación del distrito, pues que es muy importante tirar de ellos y crear ese patrimonio desde lo colectivo. Yo, en mi caso, por ejemplo, vivo en un barrio bastante nuevo, es un barrio de nueva creación, entonces sí que es verdad que como decía Mariví, ahora mismo es muy como lo de fuga de cerebro, que no hay todavía esa conexión de barrio. La gente va, yo creo que es como decíamos, barrio dormitorio, que tú llegas, duermes y te vas. Y todavía nos faltan instituciones, nos falta esa unión todavía para darle valor. Si es verdad que ya se está empezando, que tenemos como nuestro grupo de WhatsApp de todo, no de lo que es de nuestra urbanización, sino de todas las de los alrededores, como ya ha sido como, digamos, el primer paso de lo que estamos empezando para crear esa unidad, pues ver los problemas, reivindicar también, que si necesitamos un paso por aquí. Entonces, bueno, es una cosa que poquito a poco se van dando los primeros pasos, porque sí que es verdad que lo que decíamos, cuando vives en un barrio, ya sea del tipo que sea, más nuevo, más, es fundamental esa unión, esa vivencia, esa convivencia de los vecinos para poder darle más valor al patrimonio. Y en mi caso, bueno, pues se están empezando a dar los primeros pasitos, pero nos queda todavía. Hay pocas instituciones ni nada ahora mismo por allí. Hombre, en mi caso, yo que tengo mi hijo que tiene 9 años, le estoy enseñando la importancia del barrio, de vivir en el barrio, de estudiar en el barrio, de comprar en el barrio, de conocer gente nueva en la plaza del barrio. Por ejemplo, yo vivo en la zona centro, entonces te vas a jugar a San Agustín, ¿no?, que es el que tengo al lado, y a lo mejor no conoces a la familia que está ahí, pero te paras, oye, pues mira, fíjate, pues yo te conozco, pues fíjate, pues he conocido compañeras de la universidad que no sabían ni que estaban, ni que eran, ni que no habíamos visto en ningún proceso, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues yo estoy quedándome en la zona centro de Córdoba, que como estamos viendo se está despoblando cada vez más, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía siguen quedando niños y siguen jugando en la plaza. Que eso es súper bonito de ver, que todavía se sigue utilizando la plaza para jugar. Pues bueno, ¿para qué? Para jugar al balón. Pues vale, pues sí. ¿Que nos regaña el cura de la iglesia de San Agustín? Cierto es, porque no se debería de jugar al balón allí. Pero, bueno, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Pero sí que es cierto que está viviendo el barrio de otra manera distinta, que por ejemplo le está pasando en su caso, ¿no?, que estoy en una urbanización cerrada que será preciosa, maravillosa, pero al final lo que nos está pasando a nivel general es que no tenemos contacto con los que tenemos al lado. Tienen contacto con lo que es la urbanización. Por suerte. O sea, mis hijos viven con los de la urbanización, pero más allá no. A nosotros no nos ocurre. Claro, eso es una riqueza que tenemos nosotros en el distrito, que siempre estamos acompañados. Además, siempre hay alguien en la calle. Efectivamente. Eso es una maravilla. Sí, sí. Claro, CUCO promueve el barrio como patrimonio social, cultural e identitario. Entonces, yo creo que el proyecto que se presenta hoy en estas jornadas es fundamental. En ese sentido, Carmen, ¿hay alguna previsión para el curso 25-26 con respecto a los materiales, con respecto al seguimiento del proyecto? ¿Qué estáis haciendo entre Alauda, CUCO, para continuar este curso 25-26 a nivel de la propuesta didáctica? Bueno, la idea es continuar. La verdad que si todo sigue, ya da el paso a la secundaria, ver de qué forma se unen. No es en eso de como hablaba con Carmen al principio, a ver cómo se podía tirar de unir sexto de primaria con esa secundaria, que hay un escalón ahí
importante y, bueno, son temas que todavía no nos hemos sentado de lleno para hablarlo, pero sí que está ahí, está la idea de la escuela taller que tiene pensado Cuco para hacer, para ya todos esos niños que ya pasan a la secundaria, que es por lo que también comentaba lo de las situaciones de aprendizaje de sexto, estaban ya un poco ideadas para ese salto a la secundaria, ya con otra mira, que no es primaria, que son todas actividades más... Sí, el IES Guadalquivir se lleva participando desde sus comienzos en el proyecto, pero este año se incorpora al diagnóstico. Haremos desde el equipo de investigación el diagnóstico de absentismo escolar en el IES Guadalquivir y con el informe es con el que tendréis ya una primera evidencia para poder continuar con esas situaciones de aprendizaje que desde CUCO estáis diseñando y estáis implementando y desde el equipo de trabajo estamos evaluando. Sí, ya es como decía ella, son situaciones de aprendizaje, es un proyecto que está vivo, que eso lo vamos modificando. De hecho, el año pasado se hicieron 3 cursos, este año otros 3, y ya esos 3 han cambiado con respecto a los primeros, basándonos en este diagnóstico, en las mejoras que había que hacer. Pues lo último para los primeros cursos, pues mira, el nivel lectoescritor es muy bajito, no metáis actividades de leer o escribir, a no ser que tengan ayuda. En fin, que según es súper importante el diagnóstico que ellos están haciendo para ir un poco, que no es una cosa que está cerrada y eso es lo que hay. O sea, que todo se va mejorando y se va renovando dependiendo pues todo del diagnóstico que ellos van haciendo continuamente. Muy bien, la verdad que no hay más preguntas en esta mesa. Habéis sido muy concretas, muy precisas. Habéis hablado sobre todo de elementos como causas familiares, institucionales y sociales del absentismo. Habéis hablado sobre todo de condiciones familiares propias del alumnado absentista. Este diagnóstico y esta realidad son las que han sido de base para hacer estas situaciones de aprendizaje, unas situaciones de aprendizaje que tienen en cuenta el patrimonio histórico, social, natural, pero sobre todo 2 conceptos básicos, el próximo y el lejano, el más cercano y el más lejano, entendiendo que el principal elemento patrimonial es la familia y el elemento más lejano es la propia ciudad de Córdoba y todo lo que ofrece la ciudad de Córdoba como elemento patrimonial. Habéis hablado de elementos metodológicos como aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de servicio, cooperativo y actividades basadas sobre todo en talleres de carácter manipulativo y sobre todo experiencial, que es lo más relevante de las situaciones de aprendizaje. Y muy importante y muy interesante la voz de Maribí explicándonos lo que son los consejos de distrito. Importante que desde el Consejo de Distrito se le reclama al Ayuntamiento de Córdoba qué mejoras necesita no solo el barrio, sino a nivel educativo, qué hace falta para poder responder al absentismo escolar y sobre todo darnos cuenta de que el patrimonio es un ente o un elemento vehicular que va a servir y está sirviendo para disminuir este absentismo escolar y este abandono escolar temprano que sufren muchos centros de Córdoba, pero este proyecto está centrado en el Distrito Sur y seguramente en un futuro pues, se extienda a más veros de Córdoba. Es que muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias.